Bueno, si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en el segundo capítulo de Tito. Tito 2. Y vamos a estar estudiando en particular los versículos del 7 al 10 sobre la necesidad de adornar nuestra doctrina. Ustedes seguramente se acordarán de que en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, de que precisamente en ese momento se dieron cuenta de que estaban desnudos y sentían la necesidad de cubrirse. Cosieron entonces hojas de higuera. Pero obviamente esos delantales no les ayudaba mucho, no eran vestidos adecuados. Y esto se convierte en una ilustración de la realidad de que el hombre no tiene la capacidad de lidiar con la vergüenza de la desnudez causada por el pecado. Y por eso, a lo largo de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la desnudez muchas veces se usa para ilustrar nuestra bancarrota espiritual. Nuestro pecado, por decirlo así, nos cubre, pero solamente nos cubre con lodo y sucios delantales, y nunca llegamos a ser dignos de entrar en la presencia del Rey. O sea, te imaginas un mendigo que no se ha bañado en meses, un mendigo desnudo, y que va a entrar en el palacio del Rey así, o sea, es inconcebible, ¿no? Entonces, la Biblia constantemente nos habla de nuestra necesidad de vestirnos apropiadamente para estar en la presencia de Dios, y que nosotros no somos capaces. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y un olor pútredo y feo emana de nuestros cadáveres. Y no podemos hacer nada para arreglarnos. No podemos coser un vestido apropiado, por decirlo así. Necesitamos recibir un baño y recibir un vestido apropiado. Y por eso también la Biblia en muchos lugares nos habla de los vestidos finos y blanqueados que recibimos después de ser lavados por Cristo. Juan, se acordarán, en su revelación, voy a leer un versículo, dice que miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, en la salvación, Dios nos viste de la justicia perfecta de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un vestido blanco, un vestido brillante, en el cual no existe ninguna mancha ni defecto. Es un regalo, algo que nosotros no podríamos hacer. Ningún ser humano podría coser dicho vestido, porque ese tipo de justicia tan perfecta como la es la justicia de Cristo no existe en este mundo, no existe entre los humanos. Y esa realidad también se ilustra en la transfiguración de Jesucristo, en que cuando Cristo es transfigurado delante de sus 3 apóstoles, Marcos 9 dice que sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer, ilustrando y comunicando la idea de que Él tiene una justicia que nosotros no podemos llegar a tener por nosotros mismos. Y ese vestido blanco Dios nos lo regala, esa justicia nos lo regala por fe en Cristo. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, es un don. No colaboramos en nada para coser ese vestido. No colaboramos en nada para recibir ese vestido, es un regalo. El reformador Felipe Melanchthon dijo: no contribuimos nada a nuestra salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. Muy importante, muy importante. Y lo estoy enfatizando porque no podemos confundir esa justificación que recibimos por fe, en la cual no participamos. No podemos confundir esa justicia con la justicia
de la que vamos a hablar hoy, que es la santificación. La santificación. Dos cosas diferentes en la Biblia. Una es la justificación. La justificación es el instante, es el momento cuando Dios nos declara justos por fe en Jesucristo y nos viste de su justicia, nos declara justos. La santificación es un proceso de toda la vida cuando Dios transforma al creyente paulatinamente hacia la imagen de Jesucristo. Y creo que es muy importante distinguir entre las dos cosas porque curiosamente la Escritura usa la misma ilustración para comentar sobre las dos cosas. Cuando nos habla de nuestra bancarrota espiritual y que debemos ser vestidos de la justicia perfecta de Cristo, se habla de un vestido. Pero también en la santificación, cuando Pablo quiere hablarnos de nuestra necesidad de hacer buenas obras, nos dice que debemos vestirnos de amor y de misericordia y de paciencia. Nos dice aquí en Tito 2 que debemos adornar nuestra doctrina. Y lo que no quiero es de que confundamos las dos cosas o que pensemos de que nuestros esfuerzos en la santificación, cuando nosotros estamos tratando de adornar nuestra doctrina, cuando vemos de que nosotros debemos vestirnos de buenas obras, de que pensemos de que esto está trabajando en el mismo vestido del cual estamos vestidos en Cristo. Como si nosotros de alguna manera con nuestras obras o nuestros méritos pudiéramos blanquear o hacer más justo la justicia que recibimos por fe en Cristo. Son dos realidades diferentes. La justicia que recibimos por fe, la justicia de Cristo, no puede ser mejorado. Imposible. Es perfecta. Nosotros no podemos contribuir ni colaborar en nada en esa justicia, solamente lo recibimos. El vestido de la santificación, ahí es donde tenemos que ocuparnos con temor y temor. Ahí es donde tenemos que esforzarnos para lucir las buenas obras en nuestra forma de vivir. Dices, oye Josías, pero ¿por qué Dios decide hacerlo de manera tan confusa, de usar la misma ilustración de un vestido, uno que es la justicia de Cristo y otro es el vestido de la justicia del creyente? Bueno, la verdad es que es muy común de que un símbolo, una ilustración, significa una cosa en un contexto y otra cosa en otro contexto. Si yo les preguntara, ¿quién se representa en la Biblia como león? Bueno, Cristo es el león de la tribu de Judá. Y el diablo es como un león rugiente buscando a quien devorar. O sea, el mismo símbolo de un león, pero en un contexto haciendo referencia a una cosa, a Cristo, y en otro contexto al diablo. Entonces, lo importante es poder distinguir las dos cosas. Entonces, hoy no vamos a hablar del vestido blanco que nos regaló Dios por fe en Jesucristo. Eso está seguro. Estamos permanentemente justos delante de Dios por lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz. Pero esto no minimiza nuestra responsabilidad de ocuparnos en nuestra salvación y poner en práctica las cosas que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, para resumir y ya entrar en el texto, el cristiano está permanentemente vestido del vestido blanco de la perfecta justicia de Cristo, un regalo que no necesita ni puede ser mejorado. Pero igualmente cada cristiano tiene la responsabilidad de vestirse de las buenas obras que Dios ha preparado para que anduviésemos en ellas. Amén. Tito 2, para recordarnos del contexto, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10, pero como les dije, solamente vamos a enfocarnos en los versículos del 7 al 10. Así dice la palabra de Dios, Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos y que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Vamos a pedir la ayuda de nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra y ser instruidos por ti. Oramos, Señor, y te suplicamos de que tú abres nuestro entendimiento, que nos ilumines para que veamos las maravillas de tu ley y que tu Espíritu Santo también nos dé fuerza, que nos dé el celo necesario para poner en práctica esas verdades, para que tú recibas la gloria y el honor en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bosquejo de esta noche es muy simple, versículos 7 y 8. Si queremos agradar a Dios en todo, tenemos que hacer dos cosas, dos maneras de agradar a Dios en todo. Primero, ejemplificar la doctrina y segundo, adornar la doctrina. Ejemplificar la doctrina y adornar la doctrina. Ya que estuve fuera por un tiempo y no hemos estado en Tito por un rato, pensé repasar un poquito. Obviamente Pablo escribe esta carta a Tito, que lo había dejado en Creta. En el primer capítulo él le enseña acerca del liderazgo de la iglesia, los requisitos de un líder bíblico, y luego explica también cómo identificar a los falsos maestros. Y luego en el capítulo 2 va a dar una enseñanza dirigida a la iglesia. Y lo curioso es de que en todas sus otras cartas, cuando él va como que sección por sección hablando de los diferentes miembros de la iglesia, generalmente divide esas secciones por los diferentes papeles. O sea, habla a los esposos, lo que debe hacer el esposo y la esposa, y luego padres e hijos, y luego amos y esclavos. Pero en Tito 2, en vez de dividirlo así, lo divide por edad y por sexo. Dice ancianos, ancianas, jóvenes, las jóvenes y luego los jóvenes. Y así va a los primeros 6 capítulos. Y dio unas instrucciones muy importantes, que los ancianos sean sobrios, que sean ejemplos a la grey, que las ancianas también sean ejemplares, pero en particular su deber de enseñar, ayudar a las hermanas más jóvenes a cuidar sus casas y amar a sus esposos. Y luego en el versículo 6 termina hablando de los jóvenes. Y hay una palabra, si se acuerdan, que se repite en cada una de esas 4 categorías, y es la palabra sobrio, la palabra prudente. Se trata del autocontrol. En Marcos 5, ¿recuerdan el endemoniado que estaba loco y luego Jesucristo le echa legión de demonios? Y que el pueblo estaba sorprendido y con temor porque le vio en su juicio cabal hablando con Jesucristo. Es la misma palabra que acá. De pensar bien, o sea, de tener tus pensamientos en autocontrol y ser sobrio y prudente. Eso fue lo fuerte de las exhortaciones. Y ya que Pablo está en el versículo 6 exhortando a los jóvenes, y ya que Pablo consideraba a Tito como un joven también, él aprovecha 2 versículos para dar una instrucción específica a Tito, diciéndole que debían portarse como de manera ejemplar en todo. Entonces, es medio interesante, versículos 7 y 8, instrucción específica de Pablo para Tito. Luego los versículos 9 a 10, instrucciones específicas de Pablo a los esclavos.
Y mi temor en esta noche es de que algunos de ustedes van a pensar, bueno, o sea, ni pastor ni esclavo soy, este mensaje no es mío, no es para mí, o sea, creo que soy el único joven pastor acá, y sé que no hay ningún esclavo acá, entonces seguramente esos pensamientos podrían venir a tu mente. Y yo simplemente quisiera animarles, incluso exhortarles a nunca pensar así. Toda la Escritura es útil, todo nos edifica y creo que van a ver de que en las instrucciones específicas que Pablo da acá, de que vamos a poder sacar unos principios muy provechosos y edificantes para nuestras vidas. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. La primera manera de agradar a Dios en todo es ejemplificar la doctrina. En el original, la frase en todo es lo que empieza la frase y gobierna todos estos dos versículos. En todo, Tito debía vivir como un ejemplo. También su forma de enseñar debía ser ejemplar. La palabra allí, ejemplo, viene de la palabra griega tupos, que significa, o sea, tipo en español. Es curioso porque el verbo en griego significa golpear. Dices, ¿cuál es la conexión entre golpear y ser ejemplo? Pero la verdad es que los griegos describían la marca, la forma que dejas en un objeto cuando lo golpeas, dejas la imagen, la marca de tu mano. Y entonces la Biblia utiliza la palabra en varios contextos. Muchas veces se traduce como ídolo. Dices, ¿ídolo? Bueno, ídolo porque un ídolo es la representación física de un supuesto Dios. También se usa mucho en particular en Hebreos para hablar del tabernáculo terrenal como una copia, como un ejemplo del tabernáculo celestial. Y creo que esas son ideas muy similares a lo que Pablo está diciendo acá, de que nosotros debemos vivir vidas, en un sentido, copias de la vida de Jesucristo, para que la gente pueda también imitar a nosotros, que nuestras vidas, mientras nosotros imitamos a Cristo, podemos servir de ejemplo, una copia de lo que otros hermanos deben hacer. Nosotros debemos vivir de tal manera que si la gente nos copia a nosotros, de que estarían copiando las buenas obras de nuestro Señor Jesucristo. Tito debía ser un ejemplo de buenas obras. Dices, buenas obras, ¿de qué se tratan esas buenas obras? Bueno, esa frase cuando se utiliza en la Escritura, se trata de cosas muy, muy prácticas. Seguramente se acordarán de Santiago 2, cuando habla de buenas obras y que la fe sin obras está muerta. Dice que si tú ves a tu hermano que tiene necesidad de cosas físicas, de comida, de un abrigo, y le dices, Dios te bendiga, estoy parafraseando, y no le ayudas con esas cosas, de que no eres salvo, no tienes fe, porque la fe siempre obra. Entonces estamos hablando de poner en práctica lo que creemos y lo que enseñamos. Hablamos de que nuestro Dios es un Dios de gracia, eso está bien. Está bien tener una doctrina sana y precisa de la gracia de Dios, pero Pablo nos pregunta, ¿muestras esa gracia a otros? O sea, ¿lo pones en práctica? ¿Reflejas esto? ¿Eres un ejemplo en tu vida? ¿Eres un ejemplo de la gracia de Dios? Porque nosotros no solamente debemos creer en la sana doctrina, debemos adornarlo. Cuando la gente nos ve, deben ver nuestra doctrina, ¿no? Tito debía amar y servir y agradecer y vivir en santidad para que la gente lo pudiera imitar. 1 Corintios 11:1, o sea, Pablo dice, sed imitadores de mí. ¿Cómo? Como yo también de Cristo, ¿no? Y creo que eso es un punto que Pablo da por sentado, de que la razón de por qué la vida de Tito puede llegar a ser una vida ejemplar es conforme a la semejanza de la vida de Tito a Cristo. Pedro hace ese punto muy, muy enfático, si me acompañan en 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, versículo 21. En el contexto, Pedro está hablando de
lo bueno que es sufrir por nuestra santidad, sufrir por hacer el bien. Luego dice en 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, o sea, de cargar nuestra cruz, de sufrir. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En este caso, la palabra ejemplo viene de otra palabra griega que literalmente significa escribir abajo de. Y se dice de que en los tiempos de los griegos, de que para aprender a escribir, que ponían como un papel de talco por encima de un papel y que los niños tenían que calcar las letras, o sea, copiar exactamente lo que estaban viendo en el ejemplo. Y es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser ese niño que está viendo el ejemplo de Cristo, qué es lo que Cristo hace y tratar de copiarlo tal cual. ¿Dónde pongo mi lápiz? ¿Dónde empieza esa letra? ¿No? O sea, ustedes se dan cuenta que hay como flechas para los niños muy pequeños, que tengo que empezar acá a dar esa vuelta. Y tratar de imitarlo, tratar de calcar sus pisadas exactamente como las dejó. Y obviamente en el contexto de Pedro nos damos cuenta de que si seguimos las pisadas de Cristo nos van a llevar ¿a dónde? A una cruz, ¿no? Porque ahí es donde termina su vida. Y Pedro nos llama a eso, a sufrir a causa de Cristo. El punto acá en Tito es simplemente la necesidad de vivir vidas ejemplares, vivir vidas que si alguien me imita, si alguien copia mi vida, de que el resultado será de que está copiando la vida de Jesucristo, porque yo estoy andando en sus obras, en sus buenas obras. Pero Pablo no solamente le llama a Tito a ser ejemplo en su porte, en su conducta, en su vida, también le exhorta a ser ejemplo en su enseñanza. Obviamente la tarea principal de un pastor, fuera de orar por el rebaño, es la de predicar y enseñar la palabra de Dios. Y Pablo subraya 4 elementos de la enseñanza que le hacen ejemplares. Dice en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. La palabra integridad en este caso solamente ocurre aquí en Tito, no ocurre en el resto del Nuevo Testamento. Literalmente significa no corrupto. En la Septuaginta, en Esther 2:2, se traduce virgen. Y el punto es de que en su enseñanza, Tito debía enseñar la palabra de manera pura, honesta, sin error. Y creo que los que hemos estudiado las epístolas pastorales de Timoteo y Tito, vemos una conexión con 2 Timoteo 2:15, de que tenemos que esforzarnos para trazar con precisión la palabra de verdad, ¿no? Esa palabra trazar con precisión, literalmente se trata de excavar un camino y excavar un camino derecho que te llegue a un destino sin extraviarse. La idea es de que una enseñanza íntegra, una enseñanza pura, sigue un camino derecho hasta el destino que el texto está indicando, sin desviarse, como sigue en el versículo 16 de 2 Timoteo 2, sin desviarse a las profanas y vanas palabrerías que conducen no hacia la santidad, sino que conducen a la impiedad. De que la palabra correctamente interpretada, si excavamos un camino derecho, nos lleva a la santidad. La palabra no sana, la palabra enferma, nos guía a la impiedad, dice Pablo. Entonces el punto, y realmente es el punto de todo este libro, es de que la sana doctrina produce vidas santas. Y la doctrina equivocada produce vidas de impiedad. Luego agrega no solamente integridad, sino también seriedad.
dignidad. El diccionario dice algo más allá de lo normal y digno de honor. Creo que es muy pertinente esa palabra, porque cuando venimos a estudiar este libro, estamos diciendo que este libro no es un libro normal, es un libro fuera de lo normal, que merece dignidad, merece honor, merece un cuidado más especial, merece más atención. Por eso nos paramos cuando leemos, porque no queremos dormirnos, queremos poder concentrarnos en exactamente lo que dice. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un Dios santo. Cuando hablamos de su palabra, estamos hablando de una palabra santa. Qué contraste a lo que muchas veces se ve y se oye en nuestra cultura evangélica en nuestros tiempos, donde hay tanto payaso que no trata la Biblia con la seriedad que merece. Cuando venimos a estudiar, cuando venimos a escuchar, debemos comprender de que son asuntos de vida y muerte eterna. Y necesitamos mostrar esa seriedad.